Pedro negó al Señor 3 veces, huyó de ese odioso escenario. Él salió de allí y la última mirada de amor tierno y compasivo que el Señor Jesús le lanzó, lo perseguía. Él veía esa mirada, pero como dije, amor tierno y compasivo. Pedro tal vez pensaba que ese era su fin, ya, que él había fracasado, que era su fin. Tal vez se preguntaba si volvería a ser feliz alguna otra vez, o ya sería un desdichado. Y aunque Dios lo perdonara, él podría perdonarse a sí mismo, porque a veces eso sucede con nosotros, hermanos. Dios nos perdona, pero nosotros seguimos con esa carga sin perdonarnos a nosotros mismos. Y eso trae, desánimo, depresión a nuestras vidas. Pedro se preguntaba cómo podía haber caído en una actitud tan vil y cobarde. ¿No él decía que era un valiente? Mi vida pondré por ti. Pero hermanos, sabemos que el Señor soberano, bueno, misericordioso, estaba trabajando en la vida de Pedro. Él estaba permitiendo esas cosas en la vida de Pedro para mostrarle quién era Pedro, para que se diera cuenta que con sus propias fuerzas no iba a terminar. Nosotros también tenemos que darnos cuenta de esa verdad. Con nuestra propia cuenta, con nuestras propias fuerzas, no vamos a terminar. Necesitamos la gracia y la ayuda del Señor. Entonces el Señor estaba trabajando en Pedro y la Escritura dice que todas las cosas ayudan para bien a los que le aman. Así que todos estos acontecimientos estaban haciendo una obra eterna en Pedro. Y es muy seguro que su antiguo espíritu jactancioso, fuerte, recibiera una herida mortal. Sí, él recibió ahí una herida mortal. Y posteriormente lo vemos y lo vamos a ver, que él llegó a ser muy misericordioso y compasivo con los caídos, con los débiles. Tenía que pasar él por un fracaso, por una caída de ese tamaño, para ser así un hombre compasivo, tierno, y llegó a creer como nunca antes en el amor del Salvador. Bueno, no se nos revela exactamente el escenario de su amargo dolor. Después de salir de ese escenario donde negó al Señor, no sabemos a dónde fue Pedro, después de salir del palacio de Anás. Podríamos pensar, y es probable, tal vez volvió al huerto de donde habían tomado a su Señor hacía unas horas. Volvió al huerto ahí y se tiró a llorar amargamente. Es probable, ahí en la soledad. Tal vez cuando salió de allí, fue a ocultarse a la casa de Juan. Estuvo ahí en la casa de Juan, no quería ver a nadie. Él, hermanos, es necesario que tengamos imaginación santa, hemos escuchado, ¿no? ¿Cómo se sentía Pedro? El más miserable de todos los hombres, el más vil, el más miserable. Él estaba en una condición muy triste, derrotado, miserable. Pero no solo Pedro, hermanos, todos estaban perplejos con los acontecimientos que estaban sucediendo. Les habían quitado a su Señor en un instante. No lo sabían ellos,
no lo entendían todavía. Les habían quitado a su maestro, a su Señor de en medio de ellos. Pero por lo menos los otros discípulos estaban tristes, obviamente, pero estaban agradecidos que cuando menos, bueno, habían abandonado a su Señor, pero cuando menos no lo habían negado como Pedro. Dios lo permitió así. Pero ese día, obviamente, la ciudad estaba muy agitada. ¿Sí? Pedro salió de ese escenario, pasó la noche en vela, en el huerto, tal vez en casa de Juan, y al día siguiente miles de voces llenaban la ciudad diciendo: crucifícale, crucifícale. Y finalmente Pilato se los entregó para que lo crucificaran. Sabemos, y ahorita lo vamos a ver, que en algún momento de esa mañana Pedro salió a la ciudad, porque según él mismo, en la primera epístola de Pedro, él dice que fue testigo ocular de los padecimientos de Cristo. O sea, que él salió de donde estaba, donde haya estado, salió a la ciudad y vio sufrir a su maestro, a su Señor. Vio cómo crucificaban a su Salvador. Miren, vamos allí. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también, anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Él fue testigo de los padecimientos de Cristo. Él vio cómo crucificaban a su maestro. Así que después de esos terribles acontecimientos y en el tedio de las horas que siguieron después de la crucifixión, seguramente Pedro le confió a Juan la triste historia de su caída. Tenía la confianza para contárselo a Juan, para confesarle su pecado. Recuerden que el Señor le dio a Pedro un amigo. Oh, qué necesidad tenemos de un amigo así, hermanos. Un amigo en quien confiar. Es increíble, pero las amistades se rompen tan fácil. Yo lo he visto entre los jóvenes. Tan fácil. No es posible. No es posible. Y cuando la amistad se rompe, después andan desembuchando los secretos que el amigo o la amiga le hizo saber. Oh, eso tiene un precio que se va a pagar muy caro. Cuiden eso, por favor, hermanos. Pero todos tenemos necesidad de un amigo así. Claro, podríamos decir, el único amigo así es Jesús. Gloria al Señor. Pero cuán alentador y confortable es tener un amigo así. Gracias a Dios, entre pastores, creo que tenemos muchos amigos así, en quien podemos confiar. Gracias al Señor. Pero hermanos, las cosas empezaron a cambiar 3 días después. Primero empezaron a oír noticias acerca de que la tumba estaba vacía. Oh, qué gloria. Bueno, les dije ayer, yo estuve en esa tumba. Es la única tumba que he visitado que está vacía. Visité la tumba del rey David. No está vacía. Y cualquier tumba que tú visites no está vacía. La única tumba que está vacía es la de Jesús. Y recuerdo bien que me impactó lo que decía ahí en la tumba. Lo que dice la Escritura. En la puerta de la tumba decía: Él no está aquí,
pues ha resucitado. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20. Dice versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue ¿a quién? A Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Quién era? Juan. Los halló juntos y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Así que muy de mañana, María Magdalena, jadeante, apresurada, irrumpió en el insomnio angustioso de ese hogar donde estaban Pedro y Juan, diciendo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Instantáneamente Pedro se puso de pie y salió corriendo hacia la tumba, seguido por Juan. Juan llegó primero, dice la escritura, por cuanto era más joven y más veloz para correr, pero se conformó con mirar hacia adentro. Pedro, por su naturaleza, que ya sabemos, impulsiva, inmediatamente entró en el sepulcro donde a Jesús había resucitado, tal vez 1 o 2 horas antes. Y la manera cuidadosa en la que estaban puesto el sudario, las sábanas, o como le llamemos, hacía pensar que no se habían robado el cuerpo, porque no había un desorden ahí. No, la sábana estaba intacta, como si Jesús hubiera salido, así, el sudario aparte, todo bien acomodado. Y esa escritura, no voy a ahondar con eso, pero vio y creyó. ¿Qué vio? ¿La tumba vacía? No, vio lo que llamamos el manto de Turín, con la figura impregnada de Jesús. Nosotros vimos ese manto en Turín. Es impresionante, muy impresionante. Hay un museo en Turín del manto, y en ese museo te muestran el tipo de clavos, unos clavos enormes. Te muestran qué tipo de, ¿cómo se dice? Rama, podemos decir, de donde estaba formada la corona de espinas. No eran espinas así, eran unas espinas así. Te muestran el tipo de látigo que se usó para darle a Jesús. Látigos con unas bolas como balines, no sé cómo puedan, como canicas pero de acero, con unos como clavos hincados, doblados, y cada vez que daban al Señor un pedazo de carne era traída con cada latigazo. Pero vio y creyó. Así que Juan y Pedro salieron impresionados de ese lugar.
reflexivos, asombrados. Pero aún así ellos necesitaban una confirmación posterior. Pues como dice aquí, ellos no entendían la escritura, según la cual el Señor se iba a levantar de los muertos. La siguiente etapa en la gran maravilla de la resurrección la vemos aquí, sigamos leyendo, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas. Y hermanos, cuando fuimos a Turín, una persona nos dijo: ¿y a qué vienen a Turín? Venimos a ver el manto. Qué raros. Es increíble. Qué raros. ¿A eso vienen a Turín? Sí, a eso. Bienvenidos. Pero bueno. Y vio a 2 ángeles, versículo 12, con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Así que imagínense las mujeres. María irrumpió como un rayo donde estaban los discípulos diciendo: hemos visto al Señor, para asombro de todos los presentes. Él nos habló. ¿Pueden imaginar cómo llegó María? Como un rayo ahí, agitada, sorprendida, extasiada. ¿Con qué gozo? Diciendo: hemos visto al Señor, Él nos habló. Pero sabemos, hermanos, que antes que ellas se encontraran con el Señor, el ángel les había dado instrucciones de que informaran a sus hermanos y a Pedro que Él había resucitado y que iría delante de ellos a Galilea, donde lo verían. Las mujeres no tenían ninguna idea de la importancia de tales palabras. Y a Pedro, ellas no sabían, creo yo, que en ese momento ellas no sabían lo que había acontecido. Los chismes, los rumores no corrían tan rápido como ahora. Entonces ellas: sí, Señor, ¿cómo no? Entonces a los discípulos y a Pedro. Y fueron con esa encomienda, pero no sabían la importancia de esas palabras para Pedro. Palabras, sí, de vida o muerte. Entonces, cuando Pedro escuchó esas nuevas, adoró internamente al Señor, que no lo abandonó. Cuando escuchó: sí, y dijo que viniera a los discípulos y a ti, Pedro. Dijo tu nombre, Pedro, que tú también, Pedro. ¿Pueden imaginarlo o no? Esa paz, esa confortación, se dice. Ese reposo, ese consuelo. Oh Señor,
no me has abandonado, no me has condenado, no me has mandado al infierno aún. Juan tampoco lo mandó al infierno, pero otros tal vez sí. Otros tal vez sí lo hubieran mandado al infierno. ¿Cómo es posible que tú hiciste eso a nuestro Señor? Y hubieran dicho como Pedro, yo jamás hubiera dicho eso. Hermanos, aprendamos de lo que decía Spurgeon. Creo que muchos lo han oído. Él veía a un borracho y decía, ahí estoy yo, si no fuera por su misericordia. Así que como dice el dicho, nunca digas de esa agua no beberé, ni lo haré. Dios nos ayude. Pero Pedro adoró al Señor internamente. Ese amor que no lo abandonó, ese amor que no le falló, ese amor que encontró a la oveja descarriada y la volvió al redil. Pero cuando María Magdalena llegó con la noticia que el Señor se le había aparecido, esto produjo obviamente una profunda impresión en Pedro, porque el Evangelio de Marcos agrega algo que aparentemente pudiera ser no muy importante. Se los voy a leer, Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Esto que agrega Marcos revela el secreto que probablemente trajo consuelo al alma atribulada de Pedro. Si Jesús se apareció a María Magdalena, de quien había sacado 7 demonios, es lo que agrega Marcos. Si Jesús se apareció a María Magdalena, de quien había sacado 7 demonios y la había comisionado para que fuera con el mensaje de la resurrección, había buena razón para creer que también en su propio caso, aunque él era completamente indigno, el Señor lo restauraría y volvería a la antigua intimidad y amistad que tenía con Jesús. Son palabras claves. Pero el apóstol Juan sigue narrando lo que sucedió. Sigamos, versículo 19. Estamos en Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Aleluya. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se les retuvieres, les son retenidos. Pero fíjense, hermanos, hay algo muy interesante, muy lindo, más que interesante, muy lindo y muy precioso. Entre esta entrevista que acabamos de leer, entre esta visitación o entrevista que Jesús tuvo con los discípulos que estaban reunidos y la aparición que le hizo a María Magdalena, hay otra entrevista o otra visitación que Jesús tuvo con alguien más, pero que casi no es mencionada. ¿Sí? Entre esta entrevista, entre esta visitación que el Señor tuvo con los discípulos en este lugar,
y la visitación que se le apareció a María Magdalena, hay otra entrevista, hay otra visitación que casi no se menciona, pero vamos a verlo en Lucas 24. Él visitó a otra persona en particular. ¿A quién creen? A Pedro. Aleluya. Lucas 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Vemos, en otras palabras, ¿no? Lo mismo, pero en otras palabras. Levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. A veces, hermanos, hay que obligar a Jesús a que se quede con nosotros. Otro ratito. Quédate, Señor, quédate, no te vayas. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose de la misma hora volvieron a Jerusalén
y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Qué vemos aquí? Dice que el Señor se le apareció a Simón. Dice: ha resucitado y ha aparecido a Simón. El apóstol Pablo también menciona esto. Vamos a verlo. Primera de Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo menciona esta visitación. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Sí, hermanos, el Señor se le apareció a Pedro antes de presentarse delante de los 12. Antes de eso, el Señor visitó a Pedro. ¿Ven el amor? Tremendo, increíble. El Señor Jesús sabía que Pedro lo necesitaba y dijo: Pedro, aquí estoy. Yo no te he abandonado, no te he condenado. Aquí estoy, Pedro. No se tiene ninguna nota de lo que ocurrió en aquella visitación entre Jesús y Pedro. Pero, hermanos, ¿podemos imaginarla? Por nuestra propia experiencia y por lo que hemos conocido del amado Salvador, nosotros creo que podríamos llenar esa página en blanco. ¿Cómo fue esa visitación? Oh. Tuvo que haber habido lágrimas amargas de Pedro, sin duda. Palabras expresadas con un quebrantamiento, con voz quebrantada. Tal vez después un periodo de silencio donde Jesús abrazó a Pedro. ¿Lo ven? Y lo consoló. Aquí estoy, Pedro. Me fallaste, pero aunque tú eres infiel, yo permanezco fiel. Hermanos, así es nuestro Salvador. La condenación no es de Dios, es del diablo, es de Satanás. Dios no te abandonará jamás. Aquí estoy, Pedro, consolando a Pedro. Y Pedro pudo sentir que realmente su amado Señor lo había perdonado.
y que lo amaba profundamente. Yo sé que eso pasó, porque lo he vivido. Lo he vivido. Yo también he sido levantado del polvo, del fracaso. Y el Señor me ha hecho sentar a la mesa del Rey. Pero, hermanos, ¿tú has conocido ese amor? Ese amor profundo de nuestro Dios. Qué hermoso encuentro, hermanos, el que Pedro tuvo con el Señor, previo a la reunión posterior ese mismo día, en que Él apareció a todo el grupo. En presencia de todos, Pedro nunca hubiera podido derramar su alma. No hubiera podido hacer plena confesión ni besar sus pies. Así que esa primera entrevista que el Señor tuvo con Pedro, ese tiempo de compañerismo, iluminó con su resplandor todas las horas siguientes y toda la vida entera de Pedro. Qué descanso para Pedro, hermanos. Él lo necesitaba, ¿sí o no? Qué descanso, qué reposo, qué paz, qué gozo. Su amado Señor, su Salvador, su Maestro, lo había perdonado, lo había restituido. Qué gloria. Después vemos al Señor Jesús restaurando su posición entre los discípulos. El Señor hábilmente restauró a Pedro para que él no fuera consumido por la tristeza y la condenación, y neutralizó en la vida de Pedro el efecto negativo de la negación. Asimismo, hizo que Pedro se diera cuenta y recibiera una revelación que él poseía las cualidades necesarias para dirigir la iglesia. Pero, hermanos, esas cualidades nunca hubieran llegado a su vida si Pedro no hubiera sido humillado como lo fue, y se hubiera dado cuenta que la confianza que tenía en sí mismo era un engaño, y que sus habilidades propias en las que él se jactaba eran, en vez de una ventaja, un estorbo. También nosotros debemos de darnos cuenta de eso, que las habilidades que nosotros pensamos que tenemos, a mí me va a usar el Señor porque sé hablar, son un estorbo. Me va a usar el Señor porque soy valiente y aguerrido, son un estorbo. El Señor tiene que decir, sí, no me sirve eso. Nada de lo que tú tienes me sirve. Solo lo que yo ponga en ti y haga en ti me va a servir para la obra en tu vida y para la obra del ministerio. Tenemos que darnos cuenta de eso. Ahora, el último capítulo del Evangelio de Juan ha sido considerado como una postdata. Es casi seguro que este último capítulo lo agregó el apóstol amado como un tributo a la memoria de su amigo Pedro, quien, según sabemos por la tradición universal, selló su largo y glorioso ministerio con el martirio de cruz. Juan, su amigo, deseaba indicar cómo, a pesar de que Pedro había negado a su Señor, el mismo Señor le había vuelto a colocar en un lugar de preeminencia. Y para cuando esto fue escrito, ya la iglesia primitiva lo había reconocido como una de sus columnas, pero la historia de su rehabilitación o renovación no había sido todavía escrita en el lienzo de la historia. Así que vamos a leerlo en Juan capítulo 21. Juan, este último capítulo, Juan capítulo 21. Versículo 8. Después de esto,
Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo. Versículo 1. Sí, perdón. Capítulo 21, versículo 1. Estamos en el versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Vamos a estudiar un poco la escena de este capítulo que estamos leyendo, cuando el Señor se encontró con Pedro por última vez en las playas del mar de Galilea. Y vamos a ver cómo esas acciones sabias del Señor hizo que la iglesia conviniera en que Pedro fuera el principal. Entonces, en obediencia a las instrucciones que habían recibido, los apóstoles regresaron a Galilea y estaban pescando en el lago de Galilea. Simón Pedro dijo: voy a pescar. Inmediatamente estuvieron de acuerdo con él y respondieron: vamos nosotros también contigo. Y se dirigieron a las áreas de pesca que ellos conocían muy bien. Pero dice que no pescaron nada en toda la noche. Y ellos no reconocieron la figura que estaba en la orilla. Tal vez imaginaron que era algún comprador de pescado. Era común. Pero las 2 preguntas que les dirigió desde la orilla no lograron sacarlos de su error. Que a los pescadores, después de regresar de una noche de pesca, alguien les preguntara que si tenían pescado para vender, era muy común. O que les diera instrucciones de cómo llegar a los lugares de pesca, también eran incidentes familiares. Pero Juan, con el certero instinto del amor, distinguió la presencia del Señor y con un susurro pasó su feliz descubrimiento a Pedro: es el Señor. Pero hermanos, dicho sea de paso, solo con un amor verdadero hacia el Señor podemos reconocer la presencia de nuestro amado Salvador en medio de nosotros y en cualquier lugar. Si ese amor profundo hacia el Señor no existe en nosotros, muchas veces el Señor nos visitará y no lo veremos, no lo reconoceremos. Es una prueba, es una señal. Pero sigamos leyendo, versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez
que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vemos que el Señor había encendido un fuego para alimentar a los agotados pescadores y que pudieran calentarse un poco, secar sus ropas. Pero hermanos, es suficiente que de este evento aprendamos que a partir de la resurrección de nuestro Señor tenemos que lanzar la red a las aguas del océano humano. Pero fíjense en algo, mientras que el Señor no estuvo presente, no pescaron nada, nada, no hubo cosecha. Aprendamos que la presencia del Señor, la dirección del Señor son absolutamente esenciales para el éxito de la cosecha de almas. Necesitamos su presencia. Pero no solo de este asunto, hermanos. Necesitamos su presencia y dirección de nuestro Salvador en cualquier área de la vida. Su presencia, su guianza, su dirección son el éxito en cualquier área de nuestra vida, como cristianos, como padres, como esposos. Sigamos leyendo versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Aquí, hermanos, quiero que hablemos acerca de tres características notables de un líder religioso. Se las voy a mencionar. La primera es una devoción apasionada por Cristo. La segunda, una humildad no fingida. Y la tercera, un valor invencible. En la noche en que Pedro negó al Señor, él demostró que era deficiente en todas estas características. Era deficiente en cada una de estas características. Pero el Señor pudo sacar lo precioso de lo vil y ser transformado. Pero así quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. O sea, ¿por qué otra cosa dejó el Señor la vida de Pedro? ¿Por qué otra cosa expuso el Señor los errores de Pedro? Para nuestra enseñanza, para nuestro consuelo, para nuestra esperanza. Que lo que hizo con Pedro, lo va a hacer y lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero la primera característica es una devoción apasionada por Cristo. Puede ser, hermanos, que por el hecho de que Pedro negó al Señor, surgiera entre los apóstoles cuando menos una sombra de duda en cuanto al carácter, la fortaleza y devoción de Pedro hacia el Señor. Y el Señor sabía que para encomendarle el cuidado de sus ovejas, debía asegurarse de que Pedro mismo y los demás
supieran efectivamente que aunque Pedro había caído, tenía las cualidades, la fortaleza y la devoción necesarias. Por eso Jesús le hizo la misma pregunta 3 veces. ¿Me amas? Y en cada caso se dirigió a él con el nombre Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. Nuestro Señor hizo hincapié, así lo quiso hacer, no más porque así se le ocurrió. Él hizo hincapié, así lo quiso hacer, poner hincapié en el primer nombre de su siervo, por cuanto deseaba darle una nueva oportunidad de ganarse el título de roca, de Cefas. Pero el amor a Jesús, hermanos, es la cualidad indispensable para hacer el servicio que Él nos pide, sea cual sea. El amor es necesario para llevar a los corderos cansados y enfermos al regazo del buen pastor. El amor es necesario para regresar a las ovejas extraviadas al redil, para confortar a las ovejas desanimadas. Entonces, la primera, la segunda y la tercera característica del pastor verdadero es el amor. El amor. De ahí que el Señor preguntara con persistencia: Simón, ¿me amas? 3 veces se le hizo la misma pregunta: ¿me amas? Entonces, de aquí se desprende la segunda característica de un líder religioso: humildad no fingida. Pero hermanos, quiero poner una base etimológica con respecto a 2 palabras que el Señor usa en estos versículos que acabamos de leer. Creo que todos saben que los griegos tienen 5 palabras para la palabra que nosotros decimos amor, con una sola palabra. Y mencionamos el griego porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es un idioma muy preciso, y estas palabras nos explican detalladamente qué es el amor. Y en la Biblia estos tipos de amor nunca se usan indiscriminadamente en el mismo pasaje. Las 5 palabras son estas: epitumía, que es el amor carnal; eros, que es el amor romántico; fileo es otra palabra griega que quiere decir el amor de amistad, el amor filial, el amor de amigos. Fileo nunca se usa en ningún mandato a que los hombres amen a Dios. O sea, el Señor no dice amen a Dios con amor filial, nunca se usa así. Y la cuarta palabra es estorge, no sé si así se pronuncien, pero es estorge. Este es el amor que da seguridad de una relación como en una familia donde uno se siente que pertenece, o sea, es un refugio emocional. Este amor existe en la familia. Y por último, la última palabra es amor ágape. Esta palabra describe el amor de Dios hacia nosotros. Es el amor de Dios hacia la humanidad. Este es un amor sin condiciones, desinteresado, abnegado, que no depende de la respuesta de la otra persona, porque muchas veces así amamos, ¿no?, a la otra persona. Sí, ponemos, o sea, la palabra sí es una condición. Yo lo voy a amar si él me compra el collar de perlas que vimos la otra vez y que costaba $50,000. Bueno, bromeo con eso porque no sé si se acuerdan de esa historia. Tal vez no. Fue un mensaje que di en Guatemala, y bromeé acerca de que mi esposa y yo vimos un collar de perlas muy hermoso que costaba $50,000, y después yo dije, y claro, se lo compré. Y al final los hermanos ahí en Guatemala me decían,
hermano, por favor, dígale a mi esposa que no es cierto que le compró el collar. Y otras hermanas bromeaban a mi esposa y le decían, hermana, muéstranos el collar. Pero es una broma, ¿no? Pero ponemos condiciones para amar al otro, ¿sí? Ya sea el cónyuge, ya sea un amigo, ya sea un hermano de la iglesia, ponemos condiciones. Y el amor ágape es incondicional. Ese amor no depende de la respuesta del otro para amarlo. Así es el Señor. Él no depende de nuestra respuesta para amarnos. Él nos ama con amor ágape, con amor incondicional, con amor desinteresado. Entonces, en sus dos primeras preguntas, Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba con amor ágape. Aquí no lo vemos, obviamente, pero el original así lo dice. En las dos primeras preguntas que el Señor le hizo a Pedro, Él le dijo, Pedro, ¿me amas con amor ágape? ¿Con amor incondicional? ¿Desinteresado? Pedro, de manera modesta, dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero con el calor del afecto personal, el amor fileo de amistad. Esa fue la respuesta de Pedro. O sea, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Oh, sí, Señor, tú sabes que te amo con amor filial. No he logrado amarte con amor ágape, con amor incondicional. Finalmente, en la tercera pregunta, el Señor descendió al nivel de Pedro y le preguntó si en verdad lo amaba con amor filial. Y le extrajo la inmediata respuesta, ciertamente, como hijo de Dios, tú sabes que eso es verdad. Te amo con amor filial. Por eso dice que Pedro se entristeció. Porque dice, Señor, tú sabes que te amo con amor filial, no te amo con amor ágape, con amor incondicional, con amor desinteresado, con amor abnegado. Entonces, con evidente referencia a la jactancia que Pedro puso de manifiesto en la última cena, al afirmar que aunque sus compañeros discípulos lo abandonaran, él nunca lo haría, Jesús le preguntó si lo amaba más que los demás. Imagínense, mi vida pondré por ti, Señor. Y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas más que los demás? Con su silencio y dolor, Pedro confesó que no se atrevía a reclamar ahora ninguna prioridad en el amor. Él, Pedro, ahora sí, estaba preparado para tomar el asiento más humilde y para considerarse como el último y el menor. Esto a su vez demostró que era digno del primer lugar. Ahora sí, Pedro estaba dispuesto a tomar el último lugar, el lugar más bajo, el lugar más humilde. Ahora sí, antes no. ¿Recuerdan que contendían entre sí de cuál de ellos era el mayor? Pedro ya no se atrevería nunca más a discutir eso. Ahora sí, él ya conocía un poco de su naturaleza y él dijo, yo no. Pedro había llegado ahora a ser tan pequeño como un niño y nuestro Señor no vaciló en tomarlo de la mano y restaurarlo a su anterior posición principal que parecía haber perdido para siempre. Y la tercera característica, el valor invencible. Nuestro Señor vio desde el principio
la cruz que claramente destacaba en su horizonte. Él sabía a lo que vino. El Señor supo a lo que vino. Él sabía que él iba a acabar en la cruz. Y en los primeros días de su ministerio le había dicho a Nicodemo que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Nos damos cuenta de su valor, ¿no? Obviamente, del valor de Cristo Jesús. Con resolución, Él tomó el sendero que lo acercaba al valle más profundo de la muerte. Esa fue la experiencia del Señor, pero ahora también fue la experiencia de Pedro. El Señor le dijo, aquí en el versículo 18, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Entonces, en la orgullosa confianza que Pedro tenía de sí mismo, había dicho una vez, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, y no solo a la cárcel, también a la muerte. En esa ocasión, el Salvador le respondió, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Eso le dijo, me seguirás después, lo vas a entender después. Y ahora el tiempo había llegado. El discípulo no había que ser más que su Señor. Debía Pedro seguir a su maestro a la cárcel, como sucedió en Hechos 12, y a la muerte de la cruz al final de su vida. La muerte de cruz, como lo asegura la tradición y también como lo sugiere esta predicción del Señor, que Él acabaría con una muerte de cruz. Y en su segunda epístola, Pedro se refiere a estas palabras de Jesús, segunda de Pedro 1:14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Para Pedro, la muerte de cruz también era su destino final, su meta final. Pero Pedro nunca se desvió del sendero escogido por el Señor. El valor con que pudo soportar esa tensión fue de una calidad rara y espléndida. Y Pedro probó su aptitud para el liderazgo, al demostrar que ahora sí, él poseía estas tres cualidades. Ahora sí, Pedro estableció su derecho a ocupar el primer lugar en la gloriosa compañía de los apóstoles, y en ese punto se desempeñó con nobleza. Pero dije que Pedro mostró un valor espléndido. Leí una historia de un hombre de Dios que fue llevado a la hoguera en Londres hace varios siglos. Y todos estaban muy preocupados por él, y los hermanos doliéndose, pues ya saben, ¿no? Y uno de ellos le dijo, hermano, quiero pedirte un favor. Cuando estés en la hoguera, si tú sientes la gracia de Dios para soportar el dolor, para soportar la muerte, si tú sientes esa gracia, por favor, levanta la mano para que yo lo sepa. Y sí, estando él allí, atado al poste, siendo quemado en la hoguera, él levantó su mano. Dios da la gracia, hermanos. Dios da la gracia. Claramente el Señor dice que algunos de nosotros vamos a morir como mártires. No hay por qué temer. En primer lugar, como dice Pedro, para mí el morir es ganancia. Me voy más rápido con el Señor. Y segundo, Él da la gracia. Creo que aquí quiero leerles algo que tengo al final de mis notas.
para no hacerlo al final. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Es algo que escribió un hombre llamado Benjamin Jowett. Dice, Benjamin Jowett escribió lo siguiente acerca de los últimos días de Pedro en Roma. Y dice así: condenado injustamente, Pedro fue arrojado en la horrible y fétida cárcel mamertina. No es una prisión tal y como las entendemos hoy en día, sino que se asemeja más a las antiguas mazmorras medievales, al estar ubicada cerca de un sistema de alcantarillado de aguas negras. Los textos antiguos hablan de ella como una cárcel húmeda y estremecedora, compuesta por dos espacios ubicados en planos diferentes. Allí, durante 9 meses, en la más completa oscuridad, era una mazmorra subterránea, soportó monstruosa tortura, maniatado contra un poste. Nunca antes ni después hubo un calabozo tan horroroso. Los historiadores lo describen como el más temible de los lugares concebidos por la brutal imaginación humana. Es un lugar que tiene más de 3,000 años de existencia, probablemente la cámara de tortura más vieja y el monumento más antiguo que se conserva de la bestialidad de la antigua Roma. Testimonio desolador de su bárbara inhumanidad. Resume la tragedia cristiana y la agonía de miles de víctimas asesinadas. También se puede ver hoy, con el calabozo y la columna a la que fue encadenado Pedro. Este lugar pavoroso se conoce por 2 nombres. En la historia clásica se le menciona como Gemonium o Torreón de Tullianum. Más tarde se le conoció más ampliamente como la Mamertina. Es oportuno que nos detengamos un momento en nuestro relato para describir este pozo impresionante, por lo menos para recordarnos a los que vivimos hoy con tanta seguridad una leve memoria de lo que los soldados de Cristo sufrieron por nuestra causa. Y esto nos anime a valorar nuestra herencia cristiana. La Mamertina puede describirse como una celda profunda tallada en la roca sólida al pie del Capitolio, consistente en 2 cámaras, una sobre la otra. La única entrada es a través de una abertura en el techo. La cámara inferior era la de la muerte. Nunca entraba luz allí y nunca se limpiaba. El hedor tremendo y la suciedad producían un veneno fatal a los recluidos en el calabozo, el más terrible que se haya conocido. Ya en el año 50 a.C., el historiador Salustio lo describe en los siguientes términos. En la prisión denominada el Tullianum hay un lugar de unos 3 metros de profundidad, está rodeado en sus costados por paredes y cerrado en su parte superior por una piedra. El aspecto del lugar es terrible a causa de la suciedad, la oscuridad y el hedor. Es imposible imaginar los errores vividos por Pedro cuando fue encarcelado en ese pozo. En esta espantosa cueva subterránea fue encerrado el famoso Yugurta. Casi murió de hambre y allí enloqueció. El valiente jefe druida Galo Vercingetorige fue asesinado por orden de Julio César allí. Se dice que el número de cristianos muertos en esa diabólica celda es incalculable. Tal es la gloria de Roma. Es provechoso leer las palabras de denuncia de la noble reina Boudica. Calificó a los romanos por lo que eran, esta gente de la púrpura romana que ridiculizaban a sus enemigos considerándolos bárbaros, fueron los bárbaros más crueles de todos los tiempos. No alcanzamos a imaginar cómo se las arregló Pedro para sobrevivir a aquellos terribles e interminables
9 meses. Durante todo ese tiempo estuvo maniatado de pie, encadenado a la columna, imposibilitado de acostarse para descansar. Sin embargo, su espíritu magnífico permaneció firme. Estaba encendido con el inmortal fervor de su alma noble, que proclamaba la gloria de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. La historia nos brinda el asombroso dato de que a pesar de todos los sufrimientos a los que fue sometido, Pedro llevó a la conversión a sus carceleros Procesus, Martiniano y a 47 personas más. Una circunstancia extraña y curiosa es que el asiento o trono de Pío IX o noveno en el Concilio Vaticano fue construido exactamente sobre el altar de Procesus y Marinianos, o sea, donde murieron. Pedro, la roca, encontró la muerte en Roma, como lo había predicho a manos de asesinos romanos, quienes lo crucificaron de acuerdo con sus diabólicas costumbres. El apóstol se negó a morir en la misma posición que nuestro Señor, declarando que no lo merecía. Pedro pidió ser crucificado en posición invertida, colgando cabeza abajo. De manera irónica, este deseo le fue concedido por los burlones romanos en el circo de Nerón en el 67 después de Cristo. ¿Por qué Pedro soportó todo esto? Él jamás iba a negar nuevamente a su amado Salvador. Imagínense. Gloria al Señor. Sigamos, hermanos. Ayer vimos, solo de paso, que Pedro fue testigo también, obviamente, de la resurrección de Jesús. Quiero que veamos 4 características que fueron formadas en la vida de Pedro por el hecho de haber sido testigo de la resurrección de Cristo Jesús. Número 1, fue persistente. Pedro fue persistente en el día de Pentecostés en Hechos 2. Fue persistente en el siguiente gran discurso que ofreció con el motivo de la sanidad del cojo. Fue firme ante su defensa ante los gobernantes, ancianos, sacerdotes y escribas en Hechos 4:10. Fue persistente a través del gran poder con que dio testimonio de la resurrección del Señor Jesús en Hechos 4:33. Fue persistente en su segundo conflicto con el concilio en Hechos 5:32. Fue firme y constante en la respuesta que dio a las averiguaciones de Cornelio y sus amigos en Hechos 10:39. Pedro fue un testigo constante y consecuente del mismo hecho notable de que aunque Jesús había sido crucificado, estaba vivo por el poder de Dios. Él ha resucitado. Él no está aquí, decía la tumba, y dice la Escritura, porque ha resucitado. La tumba está vacía. Él está más cerca de nosotros de lo que creemos. En serio, hermanos. Hay un delgado velo que no nos permite verlo. Él está aquí. Él está aquí. Ha resucitado. No está muerto. ¿Por qué estoy tan seguro que está aquí? Bueno, porque lo puedo sentir, pero porque creo en lo que Él dice, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está aquí.
Hay un delgadísimo velo, pero intenta verlo, intenta sentirlo, intenta palparlo, intenta sentir su amor, ese amor tierno, tan tierno como no se puede experimentar en la tierra. Otra característica que Pedro tuvo por haber sido testigo de la resurrección de Cristo es que estuvo saturado de citas bíblicas. Como dije ayer, en el sermón de Pentecostés, de los 20 versículos que narra ese sermón, 12 están constituidos por citas tomadas de los profetas y de los salmos. En el siguiente capítulo nos encontramos los mismos rasgos. Allí Pedro se refiere 2 veces a las predicciones de los profetas, según las cuales nos convenía que el Cristo padeciera y que resucitara al tercer día. Parecía como si el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras le dio una nueva iluminación, le dio una iluminación muy especial para que entendiera las Escrituras y percibiera la importancia que tenían en relación con Jesús todos los escritos de la ley de Moisés, de los profetas, de los salmos. Siempre es así, hermanos. El Espíritu da testimonio de la palabra de Dios. El Espíritu del Señor abra nuestros ojos, nuestro corazón, para que veamos el rostro de Cristo reflejado en las Escrituras. Otra característica, su percepción aumentó en claridad. Fíjense cómo Pedro en un principio comenzó refiriéndose al Señor como Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Luego pasó a Señor y Cristo. Posteriormente pasó a Jesucristo de Nazaret. Luego pasó a su Hijo Jesús. De allí pasó a usar los calificativos santo y justo. Y culminó con el extraordinario y sublime calificativo de el autor de la vida. Jesús, el autor de la vida. De tal modo que el que cree en Él, aunque haya muerto, vivirá. En tanto que el que vive y cree en Él, no morirá para siempre, porque Él es el autor de la vida. Otra característica que fue formada por haber sido testigo de la resurrección de Jesús es que se basó en la experiencia real. Nosotros debemos notar que en su testimonio sobre la vida resucitada del Maestro, Pedro no se refirió al aspecto de la tumba vacía, ni a que los lienzos se encontraron muy ordenados, ni siquiera a la entrevista que tuvo con él, ni que le vio las manos y el costado, ni a que desayunó con él en el lago, ni que ascendió desde el monte de los olivos. Pedro dice: vosotros podéis juzgar por esto que vosotros veis y oís. En Pentecostés, vosotros podéis juzgar por esto que vosotros veis y oís. O sea, lo que les acabo de decir, Pedro sabía que Jesús no solo estaba allí entre ellos, sino que también estaba realizando los hechos que ustedes ven, dice, que ustedes ven y oís. Vosotros podéis juzgar por esto que vosotros veis y oís.
Pedro sabía que Jesús estaba a la diestra del Padre y había enviado su Espíritu, tal como lo había prometido. Sabía que Jesús estaba trabajando y estaba entre ellos, confirmando las palabras de ellos con las señales que le seguían. Hacía que los cojos anduvieran, que las puertas de la cárcel se abrieran, que los corazones se compungieran. Y Pedro dijo: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, Dios ha resucitado de los muertos, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Así que el testimonio de aquellos primeros testigos no solo se dio con poder, sino con mucha seguridad, con mucha certeza, porque lo habían visto, porque lo habían experimentado. Y este debe ser nuestro testimonio también, hermanos, de que Cristo vive. Cristo vive. Cristo no está muerto. Pero ese testimonio será corroborado si vivimos una vida santa, si buscamos su rostro, si nuestro gozo abunda en el dolor y en la aflicción, en las pruebas y dificultades, si al ser odiados amamos. O sea, imagínense el amor, vamos a decir, de Pablo. Yo les amo y vengo a predicarles el evangelio para que no terminen en el infierno. Y me tratan así, me encarcelan, me dan latigazos. Ahí nos vemos. ¡Qué amor! Si al ser odiados amamos, si al ser rechazados imploramos, si al ser crucificados imploramos el perdón para los autores de nuestra pena, con todas estas cosas demostramos y probamos que Jesús vive. Pero hermanos, sepan que no somos llamados a vivir siempre con lo que nos contaron los que fueron testigos directos de la resurrección. Nosotros tenemos comunión directa e inmediata con Jesús, el autor de la vida. Si nosotros, los que profesamos el nombre de Jesús, esperamos a sus puertas hasta que Él nos dé audiencia. ¿Entendemos eso? A veces llegamos y no sabemos esperar. Y el Señor, por alguna razón, parece que no nos atiende. No sentimos su presencia, su respuesta. Debemos aprender, hermanos, a esperar. Uno va al doctor y está lleno ahí y dice: ay, no. Y puede pasar 1 hora, 2 horas hasta que el doctor te atienda. Pero tenemos una necesidad y por eso esperamos. Tal vez no nos hemos dado cuenta que nuestra necesidad es tan grande que muchas veces llegamos al Señor, sentimos todo seco y nos vamos. Hermanos, sé que es difícil, la oración es difícil, no es algo fácil. Pero podemos mezclarla. Unos minutos de oración, unos minutos de adoración, es precioso. Yo no sé tocar el teclado, pero tengo el Omnicord. ¿Lo conocen? El Omnicord, algunos no. Es un aparatito que no tienes que saber nada de música para saber tocarlo. Tengo el Omnicord
Yo saco mi Omnicord y adoro al Señor en su presencia. Minutos de oración, minutos de adoración, minutos de intercesión, minutos de espera, minutos de lectura. Señor, ¿tienes algo que decirme ahora mismo? Estar con el Señor no es un monólogo, es un diálogo. Yo conozco gente que se jacta de ser hombres o mujeres de oración y los he visto orar. Llegan a la presencia del Señor y: Señor, te pido por fulano y de mi vecina, y Señor, además mi perro y mi perico también, y además Señor, que yo aprenda a cocinar los frijoles porque se me quemaron ayer, Señor. Señor. Y el Señor: sí, Señor, y también te pido, ¿no? Y, gracias, Señor, gracias, amén. Esa no es la oración, es un diálogo. Yo hablo y espero a ver si Él quiere hablarme algo. Sigo hablando, presentando. Y otra cosa, hermanos, que he aprendido es lo que mencioné en el campamento de jóvenes: a insistir como esa viuda que llegó con ese juez y decirle al juez: hazme justicia de mi adversario. Y el juez no le hacía caso y no le hacía caso, hasta que el juez dijo: esta mujer ya me hartó. Ni temo a Dios, ni temo a hombres, pero ya háganle justicia a esta mujer porque ya me hartó. El Señor no es así, pero sí nos da un ejemplo que debemos insistir. Si de veras tenemos una necesidad, insistir. Si creemos tener una necesidad y le pedimos hoy y pasan 2 semanas o un mes sin volverle a presentar nuestra necesidad, el Señor dice: realmente no tiene la necesidad, no lo anhela. Pero si estamos ahí. Yo lo aprendí en una ocasión cuando un hermano de la iglesia tenía un asunto y podría decir que yo cometí un error, porque él me presentó el asunto y le dije: vamos a orar, voy a orar y mañana te doy una respuesta. Me metí en un problema. Entonces yo esa tarde me presenté delante del Señor: Señor, háblame, este hermano tiene un problema grave, háblame, Señor. Y seguí toda la tarde: háblame, Señor. Me fui a acostar y seguí, antes de acostarme, sentado en la cama, recargado: Señor, háblame. Y el Señor me habló. Lo aprendí. Si de veras tienes una necesidad, un anhelo del Señor, un deseo, sé como esa viuda, insístele. Me atrevo a decir: fastídialo. Pero el Señor no es como ese juez, pero sí nos pone ese ejemplo. O sea, seamos así, insistámosle. Amén. Con esto termino, hermanos. Los primeros 6 capítulos de Hechos nos hablan de muchas cosas que Pedro hizo en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu de Dios. Quiero que leamos Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan, amigos, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento,
a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y sabemos ahí el resto, ¿no? Bueno, leámoslo. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Vemos el cambio en Pedro? Un cambio. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Y por la fe en su nombre, estas dos cosas son inseparables. Ninguna obra de salvación es posible sin esta proclamación. Primero, de su nombre, y segundo, de la fe en su nombre. No el nombre sin la fe, ni la fe sin el nombre, sino el nombre y en la fe en el nombre. La historia de este capítulo, este limosnero que ponían a la puerta, era un hombre de más de 40 años y nunca había andado desde su nacimiento. Ellos, su familia tal vez, lo llevaba diariamente desde el barrio donde moraba y lo ponían a la puerta de La Hermosa. Tal vez día tras día, mes tras mes, año tras año, implorando una limosna de las multitudes que pasaban por la puerta. Evidentemente, no hay duda, hermanos, era un personaje bien conocido. Bien conocido, todo el mundo por años lo había visto sentado ahí a la puerta de La Hermosa. Pedro, en compañía de su amigo y compañero Juan, entró, pasó por ahí, por las gradas que llevaban al templo, y Pedro vio el conocido espectáculo de este hombre cojo en su desdicha. También Pedro lo había visto. Pero vio algo más que estaba oculto a los ojos no ungidos. Vio la vida de aquel hombre inválido como Dios quería que fuera. ¿Lo captamos? Pedro vio a ese cojo andando, caminando y corriendo.
Él lo vio completo, sano, saludable, vigoroso. Y el Señor estaba junto a Pedro. Ahí iba el Señor, sin duda. Por eso les digo, hermanos, que el Señor está aquí, pero hay un pequeño velo que no nos permite verlo. El Señor estaba junto a Pedro, dispuesto a cooperar con Pedro. Y el Señor mismo puso ese deseo en Pedro y esa fe para comunicarle la fuerza y el vigor con tanta urgencia que necesitaba ese cojo, esa vida inválida. Allí estaba la debilidad, pero en Pedro y junto a Pedro estaba la vida inmortal. Allí estaba la desesperación, la depresión de una prolongada enfermedad, pero con Pedro y junto a él estaba el resplandor de una nueva vida. De ese cuadro de enfermedad a una vida sana, solo lo separaba la unión de dos elementos. Tenía que ser en su nombre, pero tenía que estar en operación la fe en su nombre, a fin de que el cojo recibiera la perfecta sanidad. Entonces ese cojo estaba allí, en el mismo sitio acostumbrado. Tal vez ese cojo es muy probable que alcanzó a escuchar noticias de lo que acababa de suceder en el día de Pentecostés. Fue algo que sonó en toda la ciudad, hermanos. Así que yo creo que él escuchó esas noticias. Tal vez también escuchó los 3,000 convertidos con el sermón de Pedro. Tal vez él pensaba en esas cosas ya por días. ¿Qué está sucediendo? Algo está sucediendo en la ciudad. Pero sin embargo, él no había experimentado nada de eso hasta que llega el apóstol Pedro y le dice: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro, por el Espíritu Santo, vio que el cojo tenía que ser salvo y sano. Uno de los mandamientos que nuestro Señor le dio a los apóstoles cuando los envió fue: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino. Eso se cumplió al pie de la letra cuando Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Por 6 años, 5 o 6 años, estuve yendo a predicar a la cárcel estatal de San Luis Potosí. Y esta era mi costumbre. Cuando entraba a la cárcel, ya estando adentro, había un pasillo donde había una malla de este lado y otra malla de este lado. Y ese pasillo estaba lleno de presos que daban miedo, pero había esa malla que te protegía. Pero estaba lleno de presos viéndote pasar. Algunos ya sabían quién era yo, porque iba directo al lugar de reunión donde nos reuníamos, y decían: pastor, pastor, una moneda, pastor, lo que sea. Mi costumbre era no llevar ni un centavo, para decir como Pedro: no tengo oro ni tengo plata. Mi tarea era llevar la palabra y la presencia de Dios allí, no dinero. Ahora, hermanos, hay 4 clases de personas en el mundo, fíjense. 4 clases de personas en el mundo, y tú y yo estamos en alguna de estas. Están los que no tienen plata ni oro, pero tampoco tienen otra cosa para dar. Estos no tienen nada que dar, ni nada material, ni nada espiritual.
nada. Está los que tienen plata y oro, pero no tienen ninguna posesión moral ni religiosa, o sea, vacíos de la verdadera riqueza. Como alguien dijo una vez, hay gente que es tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tienen es dinero. Así. Entonces están los que tienen plata y oro, pero no tienen nada de Dios, nada que dar. Están también los que no tienen plata ni oro, pero tienen fe, tienen esperanza, tienen amor. Estos son ricos para Dios. Y por último están los que tienen plata y oro y también tienen todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Los apóstoles pertenecieron a la tercera de estas clases. Eran pobres, pero enriquecían a muchos. No tenían nada y sin embargo poseían la llave de los tesoros divinos. Pedro no tenía plata ni tenía oro, pero poseía algo que era infinitamente más precioso y que dio sin restricción. Y esto es lo que el mundo necesita hoy. Lo que Pedro tenía, lo que Pedro dio. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿De cuál de estos eres tú, hermano? ¿Qué es lo que tú tienes para dar? Para ofrecerle a otros, para ofrecerle a los perdidos, para ofrecerle a tu hermano que está aquí, a un lado, atrás de ti. ¿Qué puedes ofrecerle? Amor, aliento, amistad, perdón, comprensión. Ahora, hermanos, nadie puede dar lo que no tiene. Es obvio. Nadie puede dar lo que no tiene. Sin embargo, muchos dan lo que tienen de sobra. Enojo, desprecio, incomprensibles, insensibles a las necesidades de otros, egoístas, solo viendo sus propios intereses. Lo que tengo te doy. Y todo mundo, hermano, esa es la verdad, se da cuenta de lo que verdaderamente tienes tú. Todo mundo se da cuenta de lo que realmente hay en tu corazón, con tu actitud, con tu proceder, con tus acciones, con tus palabras. Y muchas veces el último en darse cuenta de lo que realmente tenemos somos nosotros mismos. Pero los demás sí se dan cuenta. Abramos los ojos, hermanos. Basta de una vida religiosa que no produce los frutos del amor manifestado en nuestra vida. Que no solo seamos religiosos, hombres y mujeres que acuden a la iglesia, pero que no manifiestan la vida de Dios. Algún día manifestaremos esa vida en términos desbordantes, vamos a decirlo así. Pero ¿cómo vamos a manifestar esa vida en términos desbordantes si ahorita no damos? No tenemos amor. Juzgamos, criticamos, chismeamos de otros. Nunca vamos a manifestar la vida de Dios en términos desbordantes.
si actuamos así. En este caso que estamos considerando, Pedro dio lo que él tenía. El cojo fue sanado. El cojo ahora ya no era un desválido. Acabamos de leer, se unió a ellos para entrar en el templo, alabando a Dios, glorificando a Dios. Nunca antes había entrado en el templo, hermanos, porque así era la ley. Su deformidad congénita lo había excluido siempre del templo, en conformidad con el precepto levítico, pero ahora entra andando, saltando y alabando a Dios. Imagínense el gozo. Pero hermanos, a Jesucristo lo escupieron, lo golpearon, lo humillaron y todo lo que ya sabemos. Y Él dio lo único que tenía: amor y perdón. Era lo que Él tenía. No tuvo que esforzarse. Le sacó lo que Él tenía: amor y perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él es nuestra meta, nuestra medida y nuestro ejemplo. Qué lejos estamos del verdadero cristianismo. Porque ser cristianos no solo significa seguir a Cristo, sino ser parecido a Cristo. En Antioquía les llamaron cristianos por primera vez, dice la Escritura, porque se parecían a Cristo. Entonces, si reconocemos que estamos escasos de la vida de Cristo, pidámosle al Señor más de Él, más de su vida, más de su espíritu. Pidámosle al Señor perdón por no tener más de Él, porque si no tenemos más de Él, no es culpa de Él, es culpa nuestra. No hemos pasado suficiente tiempo con Él recibiendo su naturaleza, su vida, su carácter. En la intimidad con Jesús, en sus cámaras, ahí es donde recibimos su vida, su naturaleza, su carácter.